Hola gente, esta es una clase de Geología Estructural de la Universidad de Buenos Aires y lo que vamos a ver hoy son sistemas transcurrentes. Nosotros en clases pasadas, asociados a lo que es deformación eh, por cizalla, por cizalla simple, vimos lo que son las fallas de Riedel, los sistemas de fallas de Riedel, y eso también se aplica a los sistemas transcurrentes. Vamos a ver exactamente dónde irían esos sistemas de fallas de Riedel dentro de estos sistemas transcurrentes. La idea hoy es verlos a la gran escala, o sea, en qué ambientes tectónicos podemos tener estos sistemas al nivel de ser digamos, al nivel de estar desarrollando un límite de placa continental, por ejemplo, y algunas características más de qué información nos brindan o cómo podemos estudiarlos, ¿no? Bueno, esta imagen satelital con la información tectónica superpuesta para lo que es el extremo sur de América del Sur. Bueno, está muy bueno porque fíjense, esta es la Patagonia, acá están desarrollados los Andes patagónicos septentrionales, australes, los Andes de Tierra del Fuego, donde ya termina la cadena andina, acá están las Islas Malvinas, la península antártica. Este es un pasaje oceánico que se conoce como pasaje de Drake, que separa a la América del Sur de la península antártica. Bueno, y la placa de Scotia, que es una placa continental con sus sistemas de dorsales centrooceánicas. Y fíjense que acá podemos ver dos sistemas transcurrentes muy importantes. Por un lado, este de acá, que se llama dorsal de Scotia Norte, o cuando nos metemos dentro del continente se llama sistema de fallas Magallanes-Fañano, que fíjense por estas flechitas que están indicando acá, es un sistema de movimiento levógiro, ¿no? O antihorario. Y este es un límite de placa transcurrente, básicamente. Fíjense que en este caso, el límite de placa se da entre una placa digamos, sería un límite de dos placas continentales en este caso, o dos bloques continentales que se están moviendo, uno paralelo con respecto al otro, son paralelos, ¿no? Es un movimiento paralelo y lo hacen de manera antihoraria, de tal manera que este pequeño pedacito de los Andes fueguinos se está moviendo hacia el este con respecto al resto de América del Sur, que relativamente se está moviendo hacia el oeste, ¿no? El del sur hacia el este y el del norte hacia el oeste. Es un movimiento entonces transcurrente, levógiro, y este es un límite de placas, está separando a la placa de Scotia de la placa sudamericana. Ese sería uno de los contextos en los cuales se dan los sistemas transcurrentes a la gran escala. Si nos movemos un poquito hacia el norte, a lo largo de los Andes patagónicos, estos son los Andes australes, los Andes patagónicos australes y los septentrionales, fíjense que acá tenemos otro sistema transcurrente que corresponde a una falla intracontinental conocida como falla de Likiniovsky. ¿Y por qué se desarrolla este sistema, esta falla a la gran escala, ¿no? A una escala muy importante? ¿Por qué se está desarrollando este sistema transcurrente? Esto es lo que vamos a ver un poquito más en detalle en los sistemas de subducción y qué regímenes tectónicos pueden estar influenciando o están dominando un sistema de subducción. Eso lo vamos a ver a continuación en la otra teórica. Y siempre decíamos que los ambientes tectónicos pueden ser mayormente compresivos o pueden estar dominados por extensión o dominados por transcurrencia. En este caso, ¿por qué se da la transcurrencia? Porque tenemos vectores de convergencia que son oblicuos, o sea que la placa oceánica, en este caso, que es la placa de Nazca, se está subductando contra el margen de América del Sur, pero lo hace con un ángulo, o sea, no es una convergencia ortogonal. Si se fijan más acá hacia el sur, está subductando, en este caso, la placa antártica,
Después acá tenemos un sistema de dorsales centroceánicas y hacia el norte está la placa de Nazca. Así que tenemos acá lo que se conoce como un punto triple, porque en este punto tenemos tres placas tectónicas. Hacia el este, la placa de América del Sur, que es una placa continental, y hacia el oeste, dos placas oceánicas, la placa de Nazca al norte y la placa antártica al sur. La separación entre las dos placas oceánicas es este sistema de dorsales centroceánica con generación de corteza oceánica, y ambas placas están separadas de la placa continental América del Sur a partir de una zona de trinchera, ¿no? Un contacto de subducción de corteza oceánica por debajo de corteza continental. Decíamos que esta es la trinchera, ¿no? Justo el punto de contacto o de acople entre la placa oceánica y la continental, y a la mayor escala, todo lo que envuelve o todo lo que está eh, arealmente relacionado con esta zona de trinchera es lo que conocíamos como sistema de zona de subducción, que incluye varias cosas, ¿no? Pero acá queremos hacer hincapié en un dato que es fundamental. Decíamos entonces que en esta zona de trinchera se da la convergencia entre la corteza oceánica y la continental. Fíjense, esta flechita de acá lo que está mostrando es el vector de convergencia de la placa antártica con respecto a la sudamericana. Si ustedes pueden ver acá, la magnitud está en 20 milímetros por año, es el movimiento de convergencia relativa. ¿Cuánto se subducta o cuánto se mueve con respecto a la placa sudamericana la placa antártica, ¿no? Pero me gustaría sobre todo hacer hincapié en digamos, en la dirección de convergencia. Si ustedes relacionan este vector, la orientación de este vector, con la orientación de la trinchera, van a ver que es ortogonal para la placa antártica y la sudamericana. Si vamos a ver la placa de Nazca, vean una cosa, además de que se está subductando al cuádruple de la velocidad, porque acá lo hace a 20 milímetros por año y la placa de Nazca lo hace a 80 milímetros por año, vean una cuestión acá que es muy importante, y es que este vector es oblicuo. Se dice que es oblicuo. ¿Por qué? Porque si yo comparo la orientación del vector de convergencia con la trinchera, veo que tiene un ángulo que se separa de la ortogonal, ¿no? Entonces, esto tiene grandes consecuencias, este vector de convergencia oblicua. De tal manera que vamos a hacer un dibujito. De tal manera que si nosotros definíamos, voy a cambiar la pantalla porque ahí está, tenía que poner la imagen porque bien porque la estábamos viendo en espejo. Bueno, entonces en el ejemplo que veíamos, este es el vector de convergencia de la placa de Nazca que converge a 80 milímetros por año contra la placa de América del Sur. Ahora lo que vemos es que este vector es oblicuo con respecto a la zona de trinchera. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Como es oblicuo, yo puedo descomponer este vector en dos componentes. Una componente va a ser ortogonal al margen y otra va a ser paralela al margen. Entonces, lo que vemos que acá, en esta zona de subducción, se da un fenómeno que se conoce como partición de la deformación. De tal manera que este vector de convergencia perpendicular al margen se va a concentrar en ciertas zonas o en ciertas áreas y va a producir deformación compresiva. El vector que es paralelo al margen se va a concentrar en alguna zona de debilidad y va a producir deformación transcurrente. Empecemos por este, o sea, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué posible zona de debilidad
puede llegar a aprovechar este vector que es paralelo al margen. Bueno, si lo quieren pensar un poquito, pero lo que yo ahora les digo es que es muy común que esta zona en la cual se va a concentrar la deformación transcurrente que básicamente le dé lugar a este vector o que concentre el movimiento que está producido por este vector paralelo al margen, en muchas ocasiones está concentrado a lo largo del arco magmático, ¿no? O sea, dentro de la zona de subducción, habíamos visto que existían diferentes ambientes, por ejemplo, las fajas, si está en la zona de la zona del arco, perdón, de la zona del arco magmático, acá hacia la derecha, alejándonos de la trinchera, vamos a tener el retroarco donde se desarrollan las fajas plegadas y corridas. Acá vamos a tener el sector de antearco. Y básicamente lo que va a pasar con este vector que es paralelo al margen es que va a producir deformación transcurrente en una zona de debilidad previa, o por ejemplo lo puede hacer eh, en la posición del arco magmático. Si se acuerdan, digamos, los perfiles de resistencia cortical estaban muy influenciados por la temperatura, ¿no? De tal manera que ya vimos varias veces que cuanto mayor es la temperatura, la transición frágil dúctil está más elevada y por lo tanto esa, esa, esa zona de alta temperatura se corresponde en general a un lugar donde la corteza resistente es más delgada y por lo tanto eso sería como la explicación teórica de por qué el movimiento transcurrente estamos, que estamos diferenciando dentro de esta convergencia oblicua se puede concentrar en el arco magmático. Bueno, ahora lo que ustedes me pueden llegar a preguntar es, ¿y qué va a pasar con este vector que es ortogonal? Bueno, esa deformación ortogonal se va a concentrar en el sector de antearco o en el sector de la faja plegada y corrida de del retroarco, ¿no? Así que esto es lo que se conoce como partición de la deformación en un sistema de subducción, en un sistema de subducción oblicuo, ¿no? Vamos a tener una partición o una división de la deformación. El vector paralelo al margen va a producir deformación transcurrente concentrada en esta falla a lo largo del arco, por ejemplo, y después lo que es la deformación compresiva quizás no está concentrada solo en un plano o en un sistema de fallas, sino que es algo que arealmente va a estar más distribuido con la generación de fajas plegadas y corridas o, bueno, sistemas compresivos. Este entonces sería el caso en el cual en el cual la, la transcurrencia o los sistemas transcurrentes están relacionados con un sistema de subducción. Acá tenemos este sketch de Maclay, de Ken Maclay. Entonces tenemos el sistema de subducción oblicua, que es lo que se ve acá. Ahí está. Tenemos el sistema de subducción oblicua con una componente ortogonal, otra componente paralela al margen, y por ejemplo tenemos acá el- un complejo de acreción, donde está combinada la compresión y pequeñas fallas de rumbo, pero mayormente vemos que se va a concentrar este vector oblicuo, la componente oblicua de la subducción se va a concentrar a lo largo del arco magmático. Y después todo lo que es la compresión que se puede ir a distribuirse en una faja plegada y corrida o en diferentes ambientes. Bueno, recuerden que esto también tiene implicancias con respecto
a qué sucede en ese arco magmático, ¿no? Recuerden que cuando el sistema era compresivo, teníamos eh, sistemas plutónicos muy, muy importantes, y cuando existen sistemas extensionales dentro de la subducción, teníamos componentes que eran volcánicas o extrusivas dentro del arco magmático. En este caso, estamos acá abajo, y eso de qué dependía, ¿no? Básicamente de la oposición del sigma 3. Cuando el sigma 3 era vertical, entonces los cuerpos tenían mayor posibilidad de emplazarse a grandes profundidades. Cuando el sigma 3 es horizontal, ese sigma 3 horizontal genera desplazamiento o zonas de debilidad que son verticales, o sea, vías de escapes hacia la superficie. Así que nosotros nos encontramos en esta situación, o sea, lo que le tenemos que prestar atención es a la posición del sigma 3, y en los ambientes transcurrentes, como recordarán todas las teóricas anteriores, en los sistemas transcurrentes o de rumbo, el sigma 3 también es horizontal, así que brinda vías de escape verticales y la posibilidad de una gran efusión magmática. Bueno. Entonces, habíamos visto dentro de lo que era la transcurrencia, que son sistemas en los cuales tengo dos bloques continentales o dos grandes bloques rocosos, en los cuales se están moviendo uno paralelo al otro a partir de una falla subvertical. Y eso sería un movimiento transcurrente perfecto. Ahora, ¿qué sucede si esos dos bloques, además de moverse paralelamente, tienen también una componente de convergencia entre ellos? Bueno, en ese caso se va a llamar como movimiento un movimiento transpresivo. O sea que vamos a tener todas las características de los sistemas transcurrentes o los movimientos paralelos, como pueden ser los sistemas de fallas de Riedel, y además vamos a tener componentes compresivas. Otra posibilidad es que esos dos bloques, además de moverse paralelamente, se alejen al mismo tiempo, o sea que haya una componente de divergencia entre esos dos bloques. Entonces, en ese caso, se llaman sistemas de trastensión o movimiento con trastensión. ¿Qué es lo que se ve acá, digamos? Fíjense que lo que acabamos de ver anteriormente, cuando decíamos partición de la deformación, es que la deformación se particionaba. En un lugar teníamos solo transcurrencia y lateralmente compresión. En este caso, en la transpresión, tenemos el movimiento paralelo a los bloques y el de compresión, todos sobre la misma falla. Entonces, esa va a ser una falla transpresiva. Si sobre esa misma falla, además de existir un movimiento paralelo, existe un movimiento divergente, va a haber trastensión. Esa es la diferencia con lo que veíamos antes. Todo se da sobre el mismo plano de falla, el movimiento de rumbo y el alejamiento o acercamiento de los bloques. Entonces lo que genera la transpresión básicamente van a ser crestas o estructuras compresivas relacionadas con ese movimiento transpresivo. Acá tenemos un ejemplo para la falla de San Andrés, y esos se conocen, ¿no? Si uno los ve como su disposición, su topografía con respecto al entorno, se dice que son dorsos o crestas transpresivas, ¿no? Acá tenemos la falla de rumbo de San Andrés, y vemos que hay una característica positiva con respecto a la topografía, está este dorso, esta cuestión topográfica elevada, y es entonces un dorso transpresivo. Es muy común que cuando existen los movimientos transtensivos, que tenemos acá abajo, ¿no? Además de darse el movimiento paralelo, se alejan los bloques. Entonces, en ese caso vamos a tener eh, cuencas extensionales y muy comúnmente lagos, ¿no? Que sean cuencas, digamos, hídricas en las cuales se generen cuerpos de agua, ¿no? Fíjense qué gran diferencia, qué gran, digamos, qué importante que es esto, ¿no? Si existe un movimiento transpresivo o trastensivo para fallas activas actualmente, ¿no? O en sistemas pasados, qué gran diferencia con respecto al control que van a tener sobre el desarrollo del paisaje o de los ambientes sedimentarios, ¿no? Básicamente en este caso la cresta
va a generar una estructura positiva que está bajo erosión. Fíjense acá las, los valles de los ríos, ¿no? Que están disectando el dorso, y cuando sea trastensivo va a ser básicamente, como habíamos visto, ¿no? Genera espacio de acomodación, en este caso que está invadido por cuerpos de agua y en los cuales hay sedimentación lacustre. Bueno, ahora vamos a intentar o vamos a pasar un poquito más en detalle a un par de conceptos que me gustaría recalcar, que es dentro de estos sistemas transcurrentes. Lo que vamos a hablar son de tasas de deformación de magnitud. Primero vamos a hablar de magnitud de la deformación, que básicamente lo medimos como rechazo de falla. Van a ver, rechazo de falla. Y otra cuestión es la tasa de deformación. La tasa de deformación, siempre que hablamos de tasa, tenemos que agregar el factor tiempo. Bueno, miremos esta fotografía. Eh, digamos, ¿qué elementos podemos encontrar en esta fotografía para determinar cuál es la magnitud del fallamiento de rumbo en este caso? Marcador, pluma. Ahí está. Yo puedo dibujar acá más o menos a partir del estudio en la imagen satelital. Lo que estoy marcando acá es la falla de rumbo. Bueno, acá tenemos un arroyo. Esta es una ruta que atraviesa ese arroyo. Acá hay un puente. Y todas estas líneas que vemos acá, bueno, son campos cultivados, ¿no? Son líneas de cultivos. Ahora vean una cuestión acá, que entonces podemos definir dos bloques a partir de este sistema transcurrente o esta falla que yo dibujé acá en rojo. Puedo, eh, puedo básicamente diferenciar dos bloques. Fíjense, el bloque que está al norte de como yo lo estoy viendo, o sea, arriba en la pantalla, tiene toda una serie de ríos y arroyos, y vemos que estos sistemas hídricos se cortan contra la falla. Al menos este se corta contra la falla. Acá tengo un segundo sistema hídrico, ahí, y este de acá se corta contra la falla. Y este de acá un tercer sistema hídrico. Yo puedo dibujar varios, ¿no? Simplemente me estoy entreteniendo dibujando lo que son más fáciles de ver. Ahí está. Ahora, ¿cómo dibujé yo la falla? No se llega a cortar, pero vean una cosa, si nosotros hacemos esto con un poquito más de prolijidad, la falla se ve que la escarpa, ¿no? Lo que estoy marcando yo marqué la escarpa, marqué un lineamiento o un rasgo que es aproximadamente lineal, ¿no? Eso fue lo que yo hice acá, y la interpretación de ese rango lineal, que es una falla de rumbo. Bueno, también si acá yo tengo el cuidado de dibujarla con más detalle, lo que veo también que este sistema hídrico que está más a la izquierda también se corta contra la falla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Desaparecieron esos sistemas hídricos? ¿Cómo es la cuestión? Veamos el bloque de abajo o el bloque sur con respecto a la referencia que estoy tomando, ¿no? Acá también tengo un sistema hídrico que se corta contra la falla. Acá hay otro que se corta contra la falla, y acá también. Entonces tenemos tres sistemas, ¿no? El 1, este 1, 2 y 3 al norte, y acá tenemos 1, 2 y 3 al sur. Bueno, entonces a partir de acá lo que podemos deducir es si podemos pensar que estos sistemas hídricos están emparentados. O sea, si estamos hablando de que esta es una falla de rumbo, entonces tiene sentido que esa falla de rumbo era cortada por un río, y a medida que se va moviendo, que la falla de rumbo se va moviendo, lo que hace es desplazar el cauce del río, básicamente. Así que a partir de ahí, esto me va a dar información sobre cuál es el sentido de movimiento de la falla. Este es el sentido de desplazamiento. En este caso me está quedando un sentido horario. Yo acá lo que estoy dibujando son las flechitas
de tal manera que digo, si este sistema hídrico continuaba acá hacia el sur y ahora está desplazado, el que fue desplazado por la falla de rumbo, entonces piénsenlo, ¿no? Este es el movimiento, si yo me quedo acá parado, ¿no? Si yo dejo este cauce parado, este es el movimiento que hizo el que está al norte para alejarse. Así que este es el primer dato. Como siempre en geología estructural, vamos yendo desde el más sencillo o el dato más directo hacia el dato más complejo que nos pueden brindar toda la información geométrica. Por ejemplo, en este caso, el desplazamiento de los cauces de río, lo que me está dando es el sentido de desplazamiento. Señores y señoras, esta es una falla horaria o dextrógira. Eh, Ahora podemos avanzar un poquito más. Fíjense que podemos saber la magnitud del rechazo, porque podemos medir esta distancia, ¿no? Si medimos esta distancia, es una magnitud de cuánto se movió la falla en la horizontal para desplazar estos dos cauces. Ahora, si yo digo que el cauce 2 se corresponde en el norte con el sur, acá voy a tener una segunda magnitud. Y acá en este más de acá, más chiquitito, una tercera magnitud. Ahora, piénsenlo un poquito, ¿no? Si quieren, pausen el video y piensen un poquito, ¿por qué tengo tres magnitudes diferentes para una misma falla? O sea, si ustedes lo piensan, cuando nosotros medíamos el rechazo de una falla, por lo general, salvo que ciertas condiciones, pero por lo general, cuando yo mido el rechazo de una falla compresiva o extensional, siempre voy a medir el mismo rechazo, ¿no? A lo largo del plano de falla, a menos que sea un pliegue por propagación de falla, o sea, estamos en la parte eh, avanzada de la materia, así que sabemos que en un pliegue por propagación de falla, la propagación de la falla y el rechazo disminuyen hacia el T-plane, hacia el punto ciego de esa falla compresiva. Bueno, acá está pasando algo similar. ¿Qué se les ocurre? Pausen el video y piensen por qué estoy midiendo tres magnitudes diferentes de desplazamiento para una misma falla. Bueno, si tomaron un tiempo para pensarlo, yo voy a aprovechar para dibujarlo en esta hojita. Entonces imagínense que esta es la falla de rumbo y tengo un sistema hídrico, unos ríos. Acá la pendiente regional sería hacia abajo de la hoja, ¿no? Hacia el sur. Y tengo ríos que van a disectar esa falla. Ahora, ¿qué sucede? Habíamos dicho que esta es una falla dextrógira. En algún momento va a empezar a tener movimiento esa falla dextrógira. Vamos a ver que puede tener, por ejemplo, un movimiento de entre 6 o 10 metros con un solo evento sísmico. O sea, estas fallas activas, cada vez que se mueven, van a producir sismos y básicamente terremotos, ¿no? Y cada uno de esos sismos o terremotos puede producir un salto, un movimiento de hasta, no sé, 10, 15 metros. Entonces, teníamos primero el sistema hídrico que cruza la falla, se empieza a producir el movimiento, acá vuelvo a repetir el dibujito de acá arriba, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, otro acá, y este movimiento lo que hace es ir desplazando el río con un movimiento horario. Después, a partir de que va avanzando esa deformación, con el tiempo, relativamente, vamos a ver que el cauce que está hacia el sur se va a ir moviendo hacia el oeste, el que está al norte se va a ir moviendo hacia el este. Con el tiempo, vean que ese cauce se va a ir desplazando, hasta que llega, bueno, a una posición determinada. Ahora vean eso, que lo que está haciendo este desplazamiento está midiendo una magnitud de desplazamiento, pero ¿a partir de qué momento lo hace? ¿Se entiende? Porque no es que la falla nació acá. Quizás esta falla es mucho más vieja, tiene varios millones de años. Lo que sucede
es que esta magnitud en kilómetros, ¿no? Que es una magnitud de desplazamiento, la, la empieza a medir, o este desplazamiento se empieza así a grabar, a partir de que nació el río y cortó la falla. Entonces lo que vemos es que esta magnitud yo la voy a relacionar con cierta cantidad de miles, en este caso es algo activo, esto sería miles o decenas de miles de años, ¿no? Pero bueno, miles de años si quieren, miles de años. Ahora, ¿qué sucede si en este momento, digamos, o en un momento, en un tiempo intermedio, acá existió otro río, vamos a decir acá, ¿no? O sea que acá tenemos una magnitud determinada y acá voy a generar otro río, otro pequeño arroyo que corte la falla. De nuevo, la pendiente hacia el sur, yo acá estoy haciendo otro arroyo. Ahora, ¿qué va a pasar sucesivamente si continúa el movimiento transcurrente? O sea que si este sería, ¿no? Como el primer evento, está temporalmente hacia abajo, este es el evento más viejo, acá estamos en un evento intermedio, ¿qué va a pasar, no? O sea que lo que va a suceder en un tercer evento, si la falla se sigue moviendo, es que va a desplazar por primera vez este segundo arroyo, ¿no? Si voy a tener esto así, ¿no? Se va a desplazar este poquitito, esta magnitud, y después este de acá se va a desplazar esto más, ¿no? A esto le tengo que sumar este vectorcito, fíjense. Así que va a ser este vector más este. Hasta acá va a llegar. Bueno, entonces de nuevo, acá tengo una magnitud, ¿no? Ciertos kilómetros dividido cierta cantidad de años. Estos años de acá, tengo que, estos años de acá corresponden al evento en el cual nació este río, ¿no? Que es el que está ahí arriba de todo. Ahora acá voy a tener otra magnitud que va a ser más chiquitita, o sea, van a ser menos kilómetros o menos metros, dividido años. Pero estos años también va a ser una magnitud menor, porque este río es más joven. Entonces, a lo que voy yo es que los kilómetros los voy a medir directamente de la fotografía o de la imagen satelital. Eso me da la magnitud. Y los años, tengo que conocer qué tan viejo es el río. Bueno, entonces lo que estoy viendo con estos ejemplos es básicamente, con este ejemplo en particular, estoy viendo que yo puedo sacar magnitudes de desplazamiento de la falla de rumbo, y esas magnitudes dependen o son, digamos, la cantidad de kilómetros que fue desplazado es función también de la edad que tiene el rasgo que está siendo desplazado. En teoría, si la falla tiene un movimiento constante, cuando yo haga la magnitud dividida la edad de los ríos que están siendo desplazados, la tasa de deformación o la tasa de desplazamiento debería mantenerse o no, o va variando o se mantiene constante. Hay métodos, por ejemplo, hay maneras de saber la edad de estos ríos, sobre todo la edad en que estos ríos fueron hay maneras de saber la edad de los cauces de estos ríos. Por ejemplo, uno de ellos son estudios cosmogénicos en las gravas de los ríos y me permiten saber su edad. Así que a partir de este método, yo cuando mido estos rasgos superficiales, inicialmente puedo saber el movimiento relativo, si es dextrógiro o levógiro, en este caso es dextrógiro u horario. Segundo, puedo medir las magnitudes de desplazamiento. Y tercero, si yo sé la edad de los rasgos que están siendo desplazados, puedo saber la tasa de deformación y cómo fue variando en el tiempo en el caso de que tengo varios rasgos, ¿no? Entonces, acá está la
el contexto de esta fotografía. Bueno, sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos un caso en Tierra del Fuego, un trabajo de Sandrine Roy y colaboradores en Terranova. Fíjense una cosa, acá lo que está midiendo, lo que midió Sandrine es la distancia entre lo que sería un alambrado, ¿no? Fíjense, si lo vemos acá a la izquierda, lo vemos en una, no sé si es una imagen satelital o una fotografía aérea, pero estos puntitos que están en verde corresponden al alambrado que está al norte, ¿no? Los puntitos están en rojo al alambrado que está al sur. Y vemos que está desplazado. En teoría, fue desplazado. Fíjense, acá lo voy a dibujar. Este es el alambrado que viene del norte. Y acá como continúa hacia el sur. Lo que está marcado acá como zona de ruptura cosísmica, ¿a qué se refiere? Básicamente, cosísmico es una falla que se produjo durante un evento sísmico. Y en teoría, estos 6,5 metros de desplazamiento se refieren a un solo evento sísmico. Eso es muy importante porque mientras que en el caso anterior estábamos viendo varios ríos desplazados durante varios miles de años por un movimiento constante eh, que se fue dando, pero que corresponde a varios eventos sísmicos o varios eventos de deformación, en este caso, en teoría, es una falla que corresponde a un solo evento sísmico. Bueno, y eso es súper importante porque este es un sismo que se dio en los años 50 del siglo pasado. No recuerdo exactamente el año, pero es muy importante porque hay maneras de relacionar este offset, fíjense acá, que son, o sea, si yo sé que es un sismo que produjo un desplazamiento de 6 metros sobre esta falla, entonces a partir de ahí, o a partir de este dato, yo puedo saber, por ejemplo, la magnitud que tuvo este sismo. Puedo tener dentro de tablas, tener alguna idea de la magnitud que tuvo este sismo y también alguna idea de cuál va a ser la distribución o el largo a lo largo del rumbo de esta falla. Así que nada, son todos datos muy importantes, ¿no? Acá también tenemos el mismo trabajo de Sandrine Roy. Este sería una imagen topográfica, no es una imagen satelital, sino que es una topografía del terreno de alta resolución. Y lo que dibuja acá Sandrine son rasgos, son valles fluviales que están desplazados. El ejemplo es muy parecido al que acabamos de ver en mucho detalle para la falla de San Andrés, ¿no? En la filmina pasada. El primer dato que podemos sacar, bueno, básicamente es el desplazamiento, ¿no? La dirección de desplazamiento. O sea que yo, cuando veo cómo está desplazado, cómo están desplazados estos valles fluviales, acá hay otro valle fluvial desplazado, inmediatamente puedo saber que es un movimiento levógiro. Y está bien, eso se condice con lo que yo sé regionalmente, o sí, lo que yo conozco para la falla Magallanes-Fagnano, que es la que está haciendo, la que estamos estudiando en este caso, ¿no? Así que el movimiento es levógiro, y acá lo que vemos acá abajo es el backslip. Fíjense, es siempre lo que hacemos en geología estructural, ¿no? Este es la longitud final o el estado final, y este es el inicial. Está excelente eso, porque yo al reconstruir el desplazamiento que tienen estos valles, lo llevo a su posición original cuando coinciden esos rasgos, ¿no? Simplemente tengo que mover estas dos fotitos. La foto de arriba la corto con una tijera digital a lo largo de la falla y después muevo los dos bloques hasta que coinciden esos rasgos que están desplazados. Y ahí me da un desplazamiento que le dio a Sandrine un desplazamiento de 115 metros. Como siempre, ese desplazamiento, si yo tengo herramientas eh, para saber cuánto tiempo tardaron en desplazarse, la magnitud la voy a poder pasar a tasa de deformación. En este caso, bueno, vamos a intentar ver
o vamos a ver, digamos, vamos a cambiar un poquito de tema dentro de lo que son los sistemas transcurrentes y vamos a ver cómo se distribuye la deformación frágil dentro de los sistemas transcurrentes. Habíamos dicho que cuando tenemos fallas de rumbo, el sigma 1 y el sigma 3 se encuentran en la horizontal, eso es lo que está mostrando esto. Después recuerden que la orientación del sigma 1 y del sigma 3 con respecto a la zona de movimiento eh, dependía también de si de la cinemática o la dirección de movimiento, ¿no? Eso lo habíamos visto bien en lo que son en lo que son los indicadores cinemáticos para zonas de cizalla. ¿A qué me refiero yo? Es que si yo tengo una zona de desplazamiento principal, que es esta que está marcada acá como PDZ, ¿no? Esta es la zona de desplazamiento principal. ¿Cuál es el movimiento? ¿Qué sentido de movimiento tiene? Es una falla horaria. Bueno, a partir de ahí, yo sé que es una falla transcurrente horaria y también sé que el sigma 1 y el sigma 3 van a ser horizontales, van a estar en el plano del mapa. Bueno, perfecto. Acá dibujo el norte para saber que esto es un mapa. Perfecto. Pero cómo es la orientación del sigma 1 y del sigma 3 con respecto a esta falla y este sentido de movimiento? Lo vimos varias veces. Si se acuerdan, por ejemplo, una posibilidad era, yo agarro la cola de la flecha y la flecha la giro 45 grados hacia adentro, hacia donde está ubicada la falla, y ahí me va a quedar orientado el sigma 1. Y de ortogonal al sigma 1 voy a tener el sigma 3. A partir de eso, nosotros ya todo esto ya lo vimos, es simplemente un pequeño repaso. Sabíamos que se generaban fallas que eran conocidas como R, fallas sintéticas, y R', fallas antitéticas, que son fallas conjugadas de Anderson con respecto a a la dirección de ese sigma 1. Y que en general, digamos, además de estas fallas R y R', además de eso, que son las que se dan, digamos, a lo largo de la zona de falla, este sigma 1 y este sigma 3 pueden producir que se desarrollen estructuras compresivas o extensionales, como fallas nuevas o reactivando estructuras viejas, y cuando eso suceda, esas, digamos, esas estructuras compresivas o extensionales van a ser las fallas, perdón, las estructuras compresivas van a ser perpendiculares al sigma 1. Por ejemplo, si yo acá tuviera un sistema de antiguas fallas con esta orientación, es muy probable que se van a reactivar compresivamente, y si tengo fallas anteriores, ¿no? O sea, debilidades previas con esta otra orientación, es muy posible que se van a desarrollar como estructuras extensionales. Y bueno, se la dice que es en echelón, fíjense, porque van a ser oblicuas con respecto a la zona de desplazamiento principal. Así que bueno, recuerden que vamos a tener una clase presencial de repaso de todas estas clases virtuales, ¿no? Así que cualquier cosa, esto también lo podemos volver a ver. Ustedes apunten todo lo que no les quede claro, apúntenlo que lo vamos a ver personalmente. Bueno, fíjense una cosa que interesante, ¿no? Lo que puede suceder es que estas fallas de rumbo, hasta ahora yo siempre las dibujaba como fallas que en un mapa se veían como un rasgo lineal perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si no son un rasgo lineal perfecto? Pueden ser fallas de rumbo que están segmentadas, como el caso de acá arriba. ¿Por qué segmentadas? Tienen una zona de desplazamiento, que termina acá. Después acá tengo otro segmento de falla. No la voy a intentar dibujar porque me quedó todo torcido arriba. Pero acá tenemos esta primer falla que nace acá y termina acá. Después acá tenemos otro segmento de falla y acá un tercer segmento de falla. Entonces,
Cuando están segmentadas de esta manera, es porque el movimiento de rumbo, fíjense, el movimiento de rumbo para los tres segmentos es el mismo, son fallas horarias, y lo que se dice que son saltos, ¿no? Porque la falla está saltando. Está de este segmento acá al norte, salta a un segmento más al sur, y después vuelve a saltar hacia el norte. Por eso son, digamos, fíjense que es una falla transcurrente que no es continua, sino que está segmentada, en este caso en tres segmentos, y el lugar, digamos, donde se produce esa segmentación o la terminación de la falla se llaman salto, porque yo salto de esta falla que está más al norte a esta otra que está más hacia el sur. Y los saltos se dan, digamos, específicamente en la parte donde se superponen, ¿no? Los segmentos. Fíjense, acá están superpuestos y acá están superpuestos estos segmentos, ¿no? Si yo miro acá, hasta dónde llega una falla, hasta dónde llega la otra, están superpuestos, ¿no? Acá está el overlap. Esta es la superposición de las dos terminaciones de falla. Hay un sector dentro de las dos terminaciones que las fallas se superponen o hacen un overlap. Ahí está. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso. Fíjense, en el caso que está abajo, también se da una especie de salto, pero la falla no está segmentada, porque es una falla que es continua, vean eso. En este caso, la falla de rumbo es continua, no pueden decir que está separada en diferentes segmentos. Lo que sí se puede decir es que es irregular. Entonces acá tengo una curvatura, acá otra curvatura, una tercera curvatura y una cuarta curvatura, ¿no? Son fallas irregulares. Bueno, entonces resumiendo, desde el punto de vista geométrico, decimos que las fallas de rumbo pueden estar segmentadas, pegando saltitos, ¿no? O pueden ser continuas y pueden ser irregulares formando curvaturas. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder en estas zonas de overlap? ¿Qué va a suceder en estas curvaturas con respecto a la deformación que se observa ahí internamente? Bueno, vamos a hacer un dibujito para entender esto. Y vamos a empezar por las curvaturas. A ver, sigo con la misma cámara. Así que ya. Vamos a empezar con las curvaturas para ver qué es lo que sucede acá. Tengo una falla irregular. Ahí está. Tengo la falla irregular. Creo que estas eran todas fallas horarias. Ahora fíjense, son fallas horarias. Este es el bloque que está al norte, se mueve hacia el este. El que está al sur se mueve hacia el oeste. Si yo este movimiento, que sería el mismo para todo el bloque, ¿no? Para todo el bloque norte, y este movimiento, este vector, digamos, es un vector preciso de movimiento, que está indicando que estos dos bloques se están moviendo de manera perfectamente paralela, uno hacia el este y otro hacia el oeste. Bueno, de manera paralela, si yo mido los sectores afuera de la curvatura, porque si yo me quedo acá fuera de la curvatura, y este movimiento lo dibujo acá, esta flechita me la traigo acá. Así, ahí sí el movimiento es perfectamente paralelo. Este sería una falla, un sector de la falla donde el movimiento es perfectamente transcurrente. Ahora, ¿qué sucede si yo me traigo esta flechita acá, a la curvatura? Esta es la del bloque norte y esta es la del bloque sur. ¿Qué sucede ahí? Piénsenlo un poquito. ¿Qué sucede si yo me traigo esta flechita a esta posición de la falla? Y esta acá. Supuestamente todas estas flechitas deberían ser paralelas. Todo está para el bloque norte, todas estas paralelas para el bloque sur. Bueno, piénsenlo un poquito, o sea, ¿qué va a pasar acá y qué va a pasar en este otro caso? ¿Está bien? Ahora, la respuesta es que acá hay convergencia entre los dos bloques. Los dos bloques convergen y se van a generar estructuras compresivas. En este caso, los dos bloques divergen y se van a generar estructuras extensionales. Si pensamos, digamos, también se puede decir que este es un movimiento transpresivo. Si pensamos lo que habíamos, eh, el concepto que habíamos aprendido antes, esto sería un movimiento transpresivo y este un movimiento transtensivo. O sea que en una falla de rumbo, que es irregular, vamos a tener
movimientos de rumbo perfecto, movimientos transpresivos y movimientos extensionales. Acá se pueden dar los sistemas de falla de Riedel, acá se pueden dar las crestas que habíamos visto, y acá se pueden generar cuencas, o, claro, pequeñas cuenquitas, ahora vamos a ver un poquito más en detalle el nombre que tienen estas estructuras, ¿no? Pero fíjense, todo en una misma falla, y eso es porque el movimiento regional es el mismo, pero cómo se reacciona, cómo ese movimiento se descompone ante irregularidades de la falla, va a ir variando, ¿no? Y en el caso de los saltos, en el cual las fallas están segmentadas, lo tengo que analizar de una manera similar. Los bloques que están al norte tienen este movimiento, los que están al sur, este movimiento. Si yo estoy acá en los segmentos de falla, el movimiento dentro de cada segmento va a ser perfectamente de rumbo. Pero ¿cómo se va? Piensen un poquito, ¿cómo se va a, cómo se va a distribuir la deformación en estos saltos? Estas son las curvaturas y estos son los saltos. ¿Qué va a suceder acá? Piénsenlo un poquito y si quieren lo vemos en la clase de repaso, en la clase presencial. Bueno, a ver si estoy compartiendo, voy a compartir de nuevo la pantalla. Ahí. Entonces, lo que decíamos para las curvaturas confinantes es que en los sectores donde hay traspresión la vamos a llamar curvaturas compresivas, si se quieren, y curvaturas extensionales. Y lo mismo va a pasar para los saltos, que van a ser saltos de alivio, donde haya extensión, y saltos compresivos o confinantes, donde haya compresión. Ahora, fíjense que hay diferentes nombres, ¿no? Y este es un nombre súper importante, que en estos casos, cuando haya extensión en estas curvaturas de alivio, se van a generar lo que se conoce como cuencas pull apart, o sea, son pequeñas cuencas extensionales relacionadas a las curvaturas de la falla transcurrente. Y en las curvaturas compresivas, en las curvaturas confinantes, se van a generar anticlinales push-up. Esta va a ser la forma que tengan estas estructuritas de acá. Pequeños anticlinales en flor se los llama también. Son pequeñas estructuras positivas. Y acá van a ser pequeñas cuencas de pull apart. Acá se van a dar secuencias extensionales. Pequeñas cuenquitas relacionadas a estas curvaturas. En este caso tenemos también un sistema transcurrente con diferentes segmentos de falla. Hay diferentes segmentos de falla y los saltos, ¿no? Los saltos en los cuales se produce la superposición de los segmentos. En este caso también tenemos un salto confinante acá arriba, un salto de alivio abajo, y diferentes estructuras que se generan en esas condiciones. Por ejemplo, una flor positiva, que es como si fuera un ramo de flores. Las fallas son un ramo de flores, un ramo de fallas, ¿no? Que se separan de la falla principal. Es una falla principal y una serie de fallitas que, que se van separando de esa falla, y pueden ser flores positivas cuando las fallas tengan una componente transpresiva, ¿no? O compresiva, y cuando
existan saltos de alivio, estas fallitas van a tener una componente extensional. Además de la componente de rumbo, tiene una componente de rumbo y una componente extensional. En este caso se llaman flores negativas. Acá arriba vamos a tener crestas o elementos positivos y acá abajo se van a formar pequeñas cuenquitas que van a ser cuenquitas extensionales, si ustedes lo piensan. La diferencia con un sistema de Riff es que estas cuenquitas de pull apart o flores negativas van a ser mucho más chicas y relacionadas al movimiento de una falla, ¿no? En particular. Acá tenemos una sección sísmica. Bueno, también lo vamos a dejar para la clase presencial de repaso de qué tipo de estructura se trata. Bueno, y por último, lo que tenemos que ver son otras estructuras que se generan en la terminación de las fallas de rumbo. O sea, si existe una falla de rumbo, un pequeño segmento, ahora, ¿qué sucede en los sectores donde esas fallas están terminando? Todo esto son modelitos en planta, ¿no? Y acá tenemos sketch. Y básicamente lo que vemos, ahora vamos a hacer un dibujito, es que las terminaciones de la falla, dependiendo de su orientación con respecto a la falla, ya sea dextrógira o levógira, pueden ser terminaciones de falla de alivio o terminaciones de falla confinante. Acá fíjense, en las terminaciones de falla de alivio se generan cuencas de pull apart extensionales y en las estructuras confinantes se generan, en este caso, bueno, anticlinales, estructuras compresivas. También se puede dar en este caso de acá, dice, bueno, estas estructuras se llaman, bueno, en cola de caballo, porque si la vemos en planta es como una cola de caballo. O se puede dar también, o sea, que sean de alivio, que sean confinantes, o que se generen una serie de fallas sintéticas porque estas fallas menores de terminación son sintéticas con respecto a la falla principal. Bueno, ahora vamos a hacer un dibujito para entender bien eso que estamos viendo, no estábamos viendo. No lo explicamos muy en detalle. Bueno, ¿qué sucede? Tenemos una falla y lo que decimos es que esa falla de rumbo termina en una serie de estructuras secundarias que tienen geometría en forma de cola de caballo. Bueno, a partir de ahí, esta es la geometría básica sin el movimiento, ¿no? A partir de ahí veíamos que lo que puede pasar acá adentro en esta cola de caballo es que sea de alivio o extensión, que sean, una era de alivio, la otra era, no me acuerdo el nombre, pero bueno, sería compresivo, extensional compresivo o de rumbo sintético. Sintético, bueno. Entonces lo que decía el sintético es que, por ejemplo, si yo tengo eh, un movimiento dextrógiro, que estas fallas van a tener el mismo movimiento, estas fallas secundarias. Y de esa manera, con un movimiento sintético, transcurrente sintético, yo logro, digamos, acomodar este movimiento, ¿no? O sea que el movimiento que viene en el segmento de falla tiene una misma respuesta en su terminación. Ahora, por ejemplo, esto podría darse sobre todo si la cola de caballo, estas estructuras secundarias, tienen un bajo ángulo con respecto a la estructura de desplazamiento principal. Pero ¿qué sucede si esas terminaciones tienen un mayor ángulo con respecto a la estructura principal? ¿Está bien? Estas estructuras secundarias tienen bajo ángulo con respecto a la principal y esta tiene mayor ángulo. Esta es la geometría. Ahora, si a esta geometría yo le doy un desplazamiento de rumbo horario,
¿qué va a pasar? Como hacía antes, yo estas flechitas me las puedo traer acá, esta otra flechita me la traigo acá, ¿está bien? Porque estas fallas, en definitiva, están separando dos bloques. Tengo todo un bloque acá, al sur, y otro bloque acá al norte, ¿está bien? Eso es lo que están separando tanto la principal, tanto la falla de rumbo principal, como estos splay o fallas secundarias que se desprenden de la principal, están separando dos bloques. Entonces, si yo quiero comparar el movimiento de estos dos bloques, acá es paralelo. Si yo quiero ver cómo se comportan en esta situación, me tengo que llevar esta flechita, me la traigo acá, esta me la traigo acá. Vean acá. Acá se están alejando, así que se van a generar una cola de caballo extensional o de alivio. Ahora piensen qué va a suceder si esta falla de rumbo, en vez de ser horaria, es antihoraria. Hagan el ejercicio para ver qué es lo que sucede. Y creo que con eso vamos a cerrar la teórica. A ver, creo que tenemos un último ejemplo. Acá un hermoso ejemplo. Acá para que se distraigan un poco con el glaciar Uppsala. Y acá tenemos estas estructuras. Ven acá, una pequeña fallita con unas grietas de tensión. Y si nosotros eso le tomamos una foto para orientarlo, bueno, acá tienen un hermoso ejemplo de una cola de caballo. Tenemos ahí está, esta es la falla de rumbo y estas son las estructuras secundarias. Y a partir de eso, lo que podemos hacer, podemos deducir. ¿Sabían una cosa? En este caso, yo tengo la orientación de la estructura principal y tengo algún dato que me indica cuál es la cinemática de estas estructuras secundarias. O sea, aplicando la lógica de de la, de la diapositiva pasada, ¿no? Aplicando esta lógica, como yo conozco cuál es la cinemática de las estructuras secundarias, puedo deducir cuál es la cinemática de la estructura principal. Y todo eso también lo dejo para la clase de repaso. Bueno, nos vemos. Buena suerte.